Bueno, y agradezco al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, por acompañarnos esta noche a punto de referencia para abordar detalles sobre este tema. Secretario, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Azul? Me da gusto saludarte. Alberto, me da gusto saludarte Bienvenido, también a ti, noches. al auditorio, al público de Canal 11. Y 14, y 22, 22, Punto y de muchos partida, medios sí, públicos. público de radiodifusión. Todos los medios A todos públicos. que nos ven. Exacto. Muy bien. Bueno, secretario, a ver, estamos hablando de 3 edificios nuevos que fueron encontrados a partir de todo el tema del agua que se empezaron a inspeccionar. Unos están acabados de terminar, otro está por ser terminado. ¿De dónde salieron esos permisos? ¿Tienen información ya de cuándo se dieron esos permisos? Sí, por supuesto. Quiero decir que poco antes habíamos encontrado un caso más, que fue el de la obra que es sobre División del Norte, cerca del Parque de los Venados. Después de que se llevó a cabo una excavación profunda, afectó la línea 12 del metro, es decir, es un caso previo que este año encontramos también a partir de la búsqueda, la indagación que se hace cuando hay eventos, hay necesidad de ir a revisar las obras en determinada zona de la ciudad. Ahí también encontramos lo mismo, una obra donde con permisos irregulares, sin que la alcaldía llevara a cabo las tareas que la ley le obliga en materia de supervisión, de inspección, de que las obras transcurran correctamente, tuvo como resultado una excavación profunda, inaudita, en una zona donde se sabe que pasa la línea 12 del metro y que genera una afectación al transporte público. Poco después, esto fue en marzo, hace unas semanas, cuando se tuvo el problema del agua con un olor extraño en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez, el jefe de gobierno nos instruyó a varias áreas del gobierno de la ciudad y particularmente a Sedubi a que lleváramos a cabo una investigación exhaustiva en todos los predios donde pudiera haber actividad que vinculara el uso de sustancias u obras en proceso. Encontramos algo que yo quiero señalar, es alarmante, es decir, una cantidad inusitada, febril de obras constructivas en toda la alcaldía y particularmente en estas 10 colonias, 77 obras en proceso, es decir, es una poligonal donde se presentan la mayor cantidad de obras en la ciudad. Pareciera que es la principal actividad de la alcaldía Benito Juárez, el propiciar, el permitir que haya este tipo de construcciones donde se registra un modus operandi, es la repetición de un modelo, es una saga que en efecto al final engrana con los casos conocidos que dieron forma al tema del cártel inmobiliario, es decir, la alcaldía permite que se construyan edificios, como se dice en términos de urbanismo, dentro de la zonificación del suelo que está determinada en los programas delegacionales de desarrollo urbano y que es aprobado, definición normativa que es aprobada por el Congreso. Es decir, te doy permiso de que construyas donde había una casa unifamiliar, un edificio de 3 pisos. Y al final, y para eso no tienes que pasar por Sedubi, no tienes que hacer otra cosa más que registrar tu manifestación de construcción ante la alcaldía, quien tiene además la responsabilidad de emitir el alineamiento y número oficial, supervisar que la obra se lleve a cabo con seguridad dentro de la norma, y al final aparecen 4 pisos, 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, generando un conjunto de daños a la ciudad, de afectaciones al territorio, al equilibrio vecinal, al equilibrio barrial, al tejido social, al abasto de agua y algo muy grave, encareciendo el suelo. Es decir, cuando donde debía haber 3 pisos, unos cuantos departamentos, lo que tiene son torres de 6, 5, 7 pisos con decenas de departamentos adicionales más allá de lo que la norma permite en términos de la densidad de vivienda, pues evidentemente estás alterando el mercado inmobiliario, estás generando algo que ya hemos denunciado, todos los casos que conforman el cártel inmobiliario, los casos que fueron operados por el cártel inmobiliario, que son en total, ya sumando estos casos, 133 inmuebles, 269 pisos de más, un volumen constructivo que es 2 veces el tamaño de la torre más alta del mundo, pues evidentemente el equilibrio se pierde. Estos casos, estos departamentos, estos pisos de más, consumen 500,000 litros al mes.
adicionales a los que se deberían consumir si en la alcaldía Benito Juárez se construyera con apego a lo que los programas de desarrollo urbano establecen, es decir, con apego a la ley. Es claramente algo que contrasta con lo que ha sido un esfuerzo muy importante de esta administración por procurar el ordenamiento urbano, el estricto cumplimiento de la ley y el combate cotidiano a la corrupción inmobiliaria. Es decir, lo que aquí tenemos es un conjunto de casos donde lo que ha habido es omisión, negligencia, complicidad y al final corrupción inmobiliaria. Secretario, ha habido mucha discusión en estos últimos días con respecto a la responsabilidad. Uno de los candidatos, Santiago Taboada, que es el que ha sido señalado de participar o tener vínculos en esta organización delictiva, se insiste en que esa no le toca, que no le toca a la alcaldía, que es una tarea del gobierno de Ciudad de México. Sería importante aclarar, este tipo de obras le tocarían a la alcaldía, ¿hasta dónde o qué tendría que aprobar el gobierno de Ciudad de México? Mira, se falta la verdad cuando se dice que, por ejemplo, y esto lo han dicho distintos actores políticos o de la escena pública vinculados a la alcaldía de Benito Juárez, cuando se dice, por ejemplo, que un certificado de zonificación del uso del suelo es un permiso para construir. Yo quiero decir algo. Se confunden dos cosas distintas. Es decir, se miente. La ley de desarrollo urbano, el reglamento de construcciones, el propio certificado tienen una leyenda que además se resalta en cada certificado, que dicen con claridad, este documento no es una autorización para construir, no constituye permiso alguno. Un certificado de uso del suelo es, pongamos el ejemplo de tu credencial de elector. Es el documento que certifica que estás inscrita en el Registro Nacional de Electores. Tu acta de nacimiento es el documento que certifica que estás inscrito en el Registro Civil, pero no es un permiso para violar la ley. Un certificado de uso de suelo consigna, certifica lo que dice el programa delegacional aprobado por el Congreso en términos de las posibilidades constructivas, número de niveles, posible uso para cada uno del 1.200.000 predios de la ciudad. Sedubi emite 100.000 certificados de uso de suelo al año y entonces imagínense el ejemplo que se da a los estudiantes de Derecho, a los jóvenes abogados, a los ciudadanos cuando se dice en los medios de comunicación, en los debates, que un certificado de uso de suelo es un permiso de construcción. No, es un simple paso para que tú después desarrolles un proceso normativo, sigas un proceso normativo si eres un particular, que implica que en la alcaldía que te toca, en la alcaldía donde vas a construir, registres tu manifestación de construcción, solicites el alineamiento y número oficial. Si vas a demoler, pidas un permiso de demolición, un permiso de excavación, siendo que además, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, el artículo 53 de la Constitución son muy claros. La facultad exclusiva de autorizar todo proceso de obra, el inicio de toda obra solamente puede ser autorizado por las alcaldías, es decir, y ese acto jurídico es el registro de la manifestación de construcción. La Ley Orgánica de las Alcaldías, la Constitución son muy claras, son facultades de las alcaldías. ¿Cuándo y cómo interviene el gobierno central? Sedubi interviene emitiendo el certificado de uso de suelo, que es un derecho ciudadano el pedirlo y el que te lo otorguemos. Y solamente interviene en materia de autorizaciones cuando se trata de construcciones que tienen un impacto urbano considerable y por lo tanto requieren estudios de impacto urbano y que requieren medidas de mitigación, requieren autorizaciones especiales de la Secretaría de Medio Ambiente o del Sistema de Aguas. Estamos hablando de las construcciones de más de 5,000 metros cuadrados en caso de inmuebles de uso comercial. ¿Cuántos pisos? Y de 10,000 metros cuadrados en caso de inmuebles para vivienda, según los pisos que permita cada programa delegacional de desarrollo urbano. También interviene Sedubi cuando, según el proyecto constructivo, se requiera la aplicación de algún instrumento urbanístico específico, una transferencia de potencialidad, polígonos de actuación. Esto se hace sobre todo para la vivienda social o para casos especiales. Todo lo demás es tarea de las alcaldías según la ley. Y digamos que no entrarían en este caso Por todos los supuesto que edificios en los que han encontrado esta irregularidad de más pisos de los que... No, son inmuebles construidos en principio dentro de lo que establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, por lo tanto, los permisos se tienen que pedir en la alcaldía y la alcaldía debe supervisar que se cumpla la ley en todo el proceso
de construcción. SACMEX puede dar una factibilidad en materia hídrica, pero sobre la base de un proyecto legal. Cuando lo que estamos viendo son construcciones que rebasan lo que la ley permite, pues entonces evidentemente todo se convierte en un Secretario, círculo tenemos vicioso. que cortar porque ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos un corte. Si le parece, cerraríamos para una idea final después de estos 2 minutos. Por supuesto. Volvemos. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia. Nos encontramos con Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Estamos hablando de estos 3 edificios con una construcción irregular de pisos adicionales que fueron encontrados en las últimas semanas. Secretario, para cerrar, al principio preguntaba yo de cuándo son estos permisos. Se ha hablado mucho de que el cártel inmobiliario ya no está. Lo que hemos escuchado es que permanece. ¿De cuándo? Estamos hablando de obras que fueron autorizadas por la alcaldía Benito Juárez en los últimos 3 años. En los últimos 3 años. En los últimos 3 años, así es. Y esto además ha implicado ya la presentación de denuncias penales, procesos de investigación por parte de la Contraloría. En el caso que mencioné al principio, el que afectó la línea 12, ya hay personas sancionadas por la Contraloría, se encontraron irregularidades adicionales, hay personas imputadas, tanto particulares como funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, y pues es sumamente grave porque creo que la sociedad quiere que en la Ciudad de México tengamos un desarrollo urbano ordenado, donde la ciudad no sea entendida como una mercancía, sino como un lugar donde es posible habitar con dignidad, trabajar cerca de tu casa, tener acceso a una vivienda, y todo lo que hemos visto, que hay que decirlo, comenzó en el pasado sexenio con casos más grandes todavía, lo cual ha implicado que haya funcionarios del gobierno central de la Ciudad de México del sexenio pasado que estén también en la cárcel, prófugos, igual que ocurre actualmente en algunas alcaldías, lo cual pues representa algo muy importante. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de gobernar con ética y atendiendo a las necesidades de la gente. Y lo que estamos viendo pues son formas de gobierno que han hecho daño a la ciudad, a su territorio, a su equilibrio urbano, ambiental e hídrico. Pues secretario Inti Muñoz, gracias por estos minutos en Punto de Referencia. Gracias a ustedes, vamos a seguir trabajando, estamos investigando casos más y escuchando a la gente, a los vecinos en todo momento. Gracias. Gracias. Gracias, secretario.